Bienvenidos a todos los presentes, ¿no? Mi nombre es José Antonio, soy investigador del CBGP y daros las gracias por estar aquí en lo que es la Semana de la Ciencia, este evento que presenta el CBGP, que CBGP, para los que no lo sepáis, pues significa lo que es Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Bueno, pues hoy mi charla va a tratar sobre los transgénicos. Vamos a ver qué son los transgénicos, porque hay mucha publicidad engañosa, mucha publicidad, como vemos aquí, unas imágenes de unas sandías, ¿no?, que se han diseñado de forma cuadricular para que vayan cabiendo mejor, o una serie de alimentos en los que pues se ven unas jeringuillas inyectando. Entonces, pues claro, esto lo que trae es miedo a la gente y trae pues reparos. Yo voy a intentar desmontar esto sobre los transgénicos y ver todas las propiedades positivas que nos pueden dar este tipo de alimentos. Pero para ello, para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, tenemos que saber un poco sobre nuestros, digamos, antepasados, nuestra cultura. Es importante saber sobre ello. Y lo que se sabe es que de hace unos 10.000 años para atrás, el hombre nuestra civilización era nómada. Es decir, que no nos asentábamos, sino que íbamos de un lugar a otro, cazábamos, recolectábamos lo que nos íbamos encontrando por el camino. Sin embargo, pues era una vida de nomadismo. ¿Esto qué quiere decir? Que las poblaciones eran muy pequeñitas y solo las personas que eran capaces de moverse, trasladarse de un sitio a otro, pues sobrevivían. Sin embargo, llega un punto de la historia en el que el hombre se asienta, ¿vale? Entre 10.000 y 7.000 años antes de Cristo. Y el hombre, una vez que se asienta, empieza a ver a su alrededor, empieza a comprender las plantas, su ciclo vital, empieza a estudiar una serie de plantas diferentes. Y esto lo que lleva a cabo es la domesticación, ¿no? Una palabra muy importante: domestican las plantas, pero también los animales. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues al tener más alimentos, pues las poblaciones se van agrandando, aumentan, ¿de acuerdo? Y el hombre pues empieza a modificar con esta domesticación lo que le rodea. Hoy nos vamos a centrar en los temas de agricultura, plantas, pero me gusta, para que enseñar lo que ha hecho el hombre sin transgénicos y sin nada, lo que ha hecho en lo que es la modificación, en este caso, de los animales, ¿no? Como se sabe, el perro es una especie que nosotros domesticamos de una manada así de lobos. ¿Y qué pensaría el lobo cuando vieran a estas especies de raza de perros que hemos creado, como son los gran danés, muy grandes, pero también pequeñitos, como son los chihuahuas o los perros salchichas? Ellos dirían: ¿pero qué han hecho estos hombres, no? ¿Cómo han modificado esto? Esto ha sido solamente por entrecruzamientos que nosotros hemos ido generando. Sin embargo, aquí no ha habido ningún tipo de transgénicos ni nada. Esto ha sido una manipulación que ha hecho el hombre con su domesticación. Entonces, ¿qué de natural tiene esto? Pues la verdad que poca, ¿no? Porque esto no nos vemos a nosotros, a lo mejor un perro salchicha en medio del bosque salvaje cazando. Entonces, pues esto ha sido gracias a lo que ha hecho manipulando la domesticación del hombre. Como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar en lo que es los temas de agricultura. Y a mí me gusta empezar con el lema de aquí, de la Escuela de Agrónomos de la UPM. La UPM significa Universidad Politécnica de Madrid. Y lo que dice que sin agricultura ni, es decir, que sin la agricultura no existe nada. Y si pensamos sobre esto más detenidamente, es verdad, porque si no hay comida, si no nos sustentamos como civilización gracias a la comida, pues no existiríamos. Y de esto hay hechos históricos, como a lo mejor la antigua Mesopotamia, que es una de las civilizaciones más antiguas que se conocen. Cuando sobre esta, donde se asentó, se estudian los diferentes estratos de tierra, se ve que los estratos más antiguos, que son los más bajos, se cultivaban trigo. Luego, unos 100 años más tarde, pues se pasó de trigo a cebada. Es decir, se producía menos. ¿Por qué fue este cambio? Luego de la cebada se pasó a avena, que aún se producía menos. Esto, aunque producían menos, eran especies que eran más resistentes a la salinidad. Sobre esta civilización se sabe que sufrieron una sequía muy grande. Entonces, de estar regando cada vez más, porque también la civilización iba agrandando, pues lo que se hizo fue salinificar los cultivos, las tierras donde se cultivaban. Entonces, tenían que buscar unos cultivos, una especie que fueran más resistentes a la salinidad. Esto nos indica que como el hombre también ya en esta época iba buscando diferentes especies que fueran necesarias, digamos, para poder producir alimentos para sustentar la civilización. Hay muchos ejemplos de esto. Yo aquí solo voy a querer presentar dos, ¿vale? Una es la selección del trigo. Si nosotros vemos el ancestro del trigo, era esta aquí de la izquierda, es una espiga que tiene muy pocas, digamos, granos,
y encima el grano, cuando llega a su madurez, viene un viento, viene un animal y es fácil que se caiga, porque lógicamente lo que quiere la planta es diseminarse y caer en diferentes zonas para crecer en diferentes, digamos, y no compitan entre ellas. Sin embargo, esto no sería factible hoy en día para la agricultura. Para los agricultores sería muy difícil recolectar el trigo o las semillas en el suelo con una aspiradora o, digamos, seleccionándolas. Entonces, por la domesticación del hombre a lo largo de los años, pues se generó este trigo que hoy conocemos, donde es una espiga que tiene un mayor número de granos, los granos son más grandes y además el grano se mantiene en la planta, por lo que es mucho más fácil recolectarlos. Entonces, esto ha sido sin transgénicos durante miles, durante siglos, durante muchos años. Otro ejemplo es a lo mejor el maíz. Aquí vemos a la izquierda un maíz, digamos la planta ancestra del maíz, donde comparada con una moneda de 25 centavos tiene unos cuantos granos, muy pocos. Esto sería hoy imposible de imaginar en nuestros campos, porque no podríamos alimentar a las ciudades, digamos, a la población que sustenta hoy, digamos, en la tierra. Sin embargo, vemos a la derecha cómo ha ido evolucionando. Y en esta imagen de aquí de en medio se ven los fósiles que se han encontrado allí en México. Es decir, de hace 7.000 años las mazorcas eran muy pequeñitas. ¿Qué hacían nuestros antepasados? Pues cogían los granos de las mazorcas que eran más grandes y se plantaban. La siguiente generación se repetía y así se iba aumentando, digamos, se fijaban unas características de la planta y se iba aumentando el tamaño de digamos, de la mazorca, pero también de los granos. Y esto fue fundamental para sostener, digamos, las civilizaciones que en esa época existían. Si vemos también cómo de natural son los alimentos que hoy vemos en los supermercados, pues hay que decir también, hay que recordar de nuestros antepasados, que antes que llegara Colón a Sudamérica, allí pues, aquí en Europa no existían plantas como son los tomates, las patatas, el maíz, que hoy por hoy se plantan en muchos lugares del mundo, ¿de acuerdo? Y estas plantas de que se encontraron cuando llegó allí Colón han variado mucho, comparándolas con las que hoy vemos nosotros en los supermercados. Entonces la pregunta es, yo voy al supermercado, voy a comer sano, voy a comer natural, te vas a la parte de frutas y de verduras, pero ¿cómo de sano y de natural es eso? Porque eso ha sido, digamos, de modificaciones, de domesticaciones que ha sido el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener claro que, como he mostrado antes, que nosotros dependemos de esas plantas para sobrevivir, ¿de acuerdo? Comemos de ellas, también alimentamos a los animales que luego nos comemos digamos, con este tipo de plantas. Pero estas plantas han sido tan modificadas que también dependen de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, estas plantas, nosotros las tenemos que regar, las tenemos que añadir fertilizante, insecticida para que no se lo coman otros insectos o gusanos, ¿de acuerdo? Entonces son plantas que también dependen de nosotros. Es una relación entre ellos y nosotros. Como voy a hablar de transgenes, necesito hablar un poco de genómica, porque los transgenes, como su nombre indica, es una transferencia de genes, es transferir genes, ¿de acuerdo? Entonces voy a dar unas pinceladas primero de genómica y vemos que qué son los genes, dónde están mis genes. Bueno, pues todos los organismos vivos tienen genes para poder vivir, ¿de acuerdo? Y si me preguntan, cuando nos tomamos un transgen, un alimento transgénico, ¿nos estamos comiendo sus genes? Sí, pero de la misma forma que nos comemos los genes que son de una planta normal, de tomate, de lechuga o cuando nos comemos un animal. También nos estamos comiendo sus genes. Los perros, los animales, los gatos, nosotros todos tenemos lo que son genes. Y lo que se considera el padre de la genómica, digamos, de la biología actual es este monje austriaco, Gregor Mendel, que él tenía un huerto en su monasterio y él pues sembraba este tipo que eran guisantes, ¿no? Este tipo de especie de plantas, y lo que vio que había guisantes que eran unos amarillos y otros verdes. Unos eran rugosos y otros eran lisos. Entonces él, con especies puras, se dio cuenta que al cruzar a lo mejor uno que era liso con uno rugoso, que es aquí este recuadro que está aquí abajo a la derecha, señalado en negro, entonces pues al cruzarlo todos ellos eran lisos. Decía, ha desaparecido, digamos, esta característica rugosa. Sin embargo, cuando volví a cruzar estos, generación F1, que eran los que había dado, liso con liso, se dio cuenta que existía un ratio siempre 3-1, que eran 3 lisos, 1 rugoso. Y esto le dio a pensar que había unas características heredadas, es decir, que se iban transmitiendo de una generación a otra. Sin embargo, él no sabía nada ni de genes, ni de transgénicos, ni nada más. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que hay varios hitos, pero yo creo que este es otro importante, donde Rosalind Franklin,
que no le dieron el premio Nobel porque ya había fallecido, y eso es uno de los requisitos para que se le otorguen los premios Nobel. Sin embargo, Crick y Watson sí se lo dieron, y fue por determinar la estructura del ADN, que es una cadena bicatenaria, son dos cadenas enfrentadas. Con esto también nos dimos cuenta de que el código genético es universal, es decir, el ADN solo es el libro donde se encuentra la información, ¿de acuerdo? Donde se va a encontrar la información para que se produzca o bien un gato, se produzca un tomate o se produzca una persona. Y además de esto, para que a lo mejor el animal sea alto, sea bajo, sea marrón o sea blanco o negro, ¿de acuerdo? Estas son las instrucciones que nos van a diseñar a los organismos vivos. Los genes se encuentran en estas moléculas de ADN. Con esto, ya sabiendo dónde estaba la información, pasamos otro hito importante en la ingeniería genética, que fueron con estos dos bioquímicos que en un congreso de plásmidos dieron esta idea. Ellos estaban trabajando con bacterias que eran resistentes a antibióticos y otras que no, y se dieron cuenta que ya las bacterias se transferían genes entre ellas. Es decir, había una propiedad entre ellas que se transfería la información y al final todas eran resistentes a lo que son los antibióticos. Ellos, con una secuencia de ADN circular que se le dice plásmido, que aparece aquí en la diapositiva, lo que hicieron fue un hito, porque cogieron un gen ribosomal de una rana y lo incluyeron en este plásmido. Y ese plásmido, que ya estaba recombinante, lo metieron en bacterias. Y la bacteria era capaz de producir esa proteína de lo que es la rana. Esto fue un hito porque ya no estábamos lo que era la agricultura tradicional, que se cogía una planta que eran cercanas filogenéticamente y se cruzaban entre ellas. Aquí ya se saltaban especies. Se podía coger un gen de un organismo y meterlo en otro, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos la técnica de poder meter los genes de uno a otro, sin embargo, necesitamos saber la información de esos genes. Otro avance importante fue la secuenciación, porque nosotros necesitamos secuenciar los genomas para saber la información. Como he dicho antes, es, digamos, el libro, el soporte para saber dónde está la información. Aquí en el año 2000, bueno, pues se secuenció por primera vez el genoma de esta planta, que es Arabidopsis. Es una planta muy sencillita, pero tiene 25.500 genes. Es decir, que de estos genes que ya sabemos que tiene la información, también tenemos que pasar de la genómica a la proteómica, para saber que las proteínas, qué es lo que hacen. También en el 2000 se secuenció el genoma de la mosca de la fruta. Y un hito importante es que a lo mejor en el 2003 se obtuvo el de los humanos y costó más de unos 3.000 millones de euros. Eso es carísimo. Sin embargo, con la evolución de esta técnica, cada vez más barato, menos costoso secuenciar genomas. Y esto es muy importante porque si vemos una planta, que puede ser una planta que sea resistente del desierto, resistente a la sequía, si conocemos su genoma y si conocemos qué propiedades le dan esa planta para resistir a la sequía, podemos coger esos genes y pasarlos a otra planta que nosotros sea de nuestro interés. Como sabemos, hay muchos problemas ahora con el agua dulce para regar nuestros cultivos. Bueno, tenemos toda la información, pero entonces tenemos el plásmido. ¿Cómo lo introducimos en la nueva especie que nosotros queremos? Bueno, pues los científicos, digamos, miramos a nuestro alrededor y aprendemos de él. Por ejemplo, aquí tenemos la transformación floral, que se produce por Agrobacterium. Esto, cuando nosotros paseamos por los bosques o paseamos por las ciudades, podemos ver un árbol que tiene aquí un abultamiento, ¿de acuerdo?, de células, y eso no es más que una bacteria que ha infectado al árbol y le ha inyectado sus genes. Entonces, eso es una transferencia, es decir, nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es cosas que vemos ahí fuera, en la calle, y lo que hacemos es perfeccionarlas en el laboratorio para mejorar nuestras especies, digamos, en este caso, de plantas, ¿vale? Entonces, te cogemos y diseñamos unos otros instrumentos, como son las pistolas de genes, pero la idea es la misma, es transferir unos genes a una planta. Aquí muestro dos tipos. Quiero decir que una vez desde que se estudia, se diseña y se llega a cabo una planta transgénica en el laboratorio, tienen que pasar muchos filtros de seguridad. Es decir, que no es hacerla y se pone ya a plantar y se consume, no, tienen que pasar primero muchos screening, mucho de toxicidad, tienen que pasar mucho burocracia, mucho legal, y hoy por hoy hay que decir que en Europa, desgraciadamente para los científicos están prohibidos y para la sociedad en general. No nos dejan, digamos, comercializarlo. Y esto es una losa sobre los científicos y sobre nuestros agricultores porque
no somos tan competitivos como otros países como Brasil, Estados Unidos, China, que sí le permiten hacer este tipo de modificaciones genéticas, ¿de acuerdo? Como mostraré ahora, hay mucho, los transgénicos, esta técnica nos tienen mucho que aportar. Entonces, ¿cómo los pueden ayudar los transgénicos? Bueno, pues una cosa esencial es que la población en el mundo está aumentando. Entonces tenemos que producir más. Y además tiene que ser, más respetuoso con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Tienen que ser superficies que no sean muy altas, muy grandes. Tenemos que mantener la misma superficie y además pues no tenemos mucha agua para regar. Cada vez, como he dicho, hay zonas que tienen sequías. Pero tenemos que mantener eso, utilizar menos insecticida, menos fertilizante y ser más respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, uno de ellos, la explosión. Perdón, voy a empezar primero por la explosión demográfica. En el año 1800 se sabía que había alrededor de 1 billón de personas. Ya en el año 2000 pues se alcanzó los 6 billones y esto sigue expandiéndose. Para el 2050 se espera que la población humana en la Tierra supere los 9 billones. Esto significa que tenemos que producir más alimentos. ¿Cómo nos pueden ayudar los transgénicos? Bueno, pues aquí muestro dos variantes de maíz, ¿no? En el que tenemos uno transgénico, que produce una toxina para el gusano del cogollero, y otro que es convencional. Como vemos, el convencional se lo han comido, el transgénico no. Esto, digamos, no podemos nosotros comercializarlo, llevarlo al supermercado y venderlo, porque no sería aceptable por lo que son los consumidores, ¿de acuerdo? Otra imagen que es muy descriptiva es esta, ¿no? Tenemos dos cultivos a la derecha, son las plantas normales, las plantas convencionales, donde no se le ha añadido plaguicida, ha venido una plaga de este insecto, del taladro, y la ha secado, ¿de acuerdo? En la izquierda tenemos un cultivo transgénico. ¿Qué indica esto? Que solo el gusano que ha picado a estas plantas transgénicas, este insecto, digamos, muere. Por lo tanto, nosotros podemos recolectar ese cultivo. En este caso estaríamos diciendo o se lo coman los insectos o no lo comemos nosotros. ¿Qué importancia también tiene esto? El uso de menos plaguicidas. Esto es selectivo para un tipo de insecto, el que quiere comerse la planta. Sin embargo, si vemos lo que se hacía, lo que se está haciendo actualmente, o bien con tractores o bien con avionetas, pasa encima de un cultivo, digamos, de una zona que se están cultivando y esparce los plaguicidas, los insecticidas, los herbicidas, y esto, digamos, está acaparando a toda la zona donde llegue este líquido. Es decir, está matando a todo lo que toma en contacto con este líquido. Ya vamos a ver gusanos, pero también podemos hablar de abejas, de lo que son mariposas, y esto es muy importante porque estos organismos son vitales para el ciclo de la vida. Es decir, hay un debate ahora muy importante con la desaparición de las abejas, porque son polinizadoras, se necesitan para polinizar de unas plantas a otras. Entonces, aquí los transgénicos nos están aportando esta herramienta para que sean más selectivos. Otro, más respetuoso con el medio ambiente, porque como he dicho, la sociedad, digamos, la población está aumentando. Aquí vemos una zona de plantación cultivada en medio de un bosque. Si nosotros dice, bueno, pues cogemos más hectáreas y cultivamos más cantidad. Sí, pero entonces estamos hablando de que necesitamos más zonas de regar, lo primero, y siguiente, tenemos que hacer más corte, más tala del bosque. Entonces puede venir algún botánico, alguna persona de Greenpeace y decir, sí, pero es que entonces está ahí, digamos, rompiendo el ciclo, está ahí destrozando el medio ambiente. Los animales que viven en esas zonas salvajes, ¿no? También lo estáis destrozando. Bueno, los transgénicos también nos pueden ayudar en esto, porque hay transgénicos que producen más, producen mayor cantidad de granos, producen unos granos más grandes y diríamos, otra forma de ayudar al medio ambiente a ser más respetuoso sería el uso también de estos transgénicos. Por ejemplo, aquí hay un hombre que me gusta nombrar, Norman Borlaug. Él pasó de 750 kilos por hectárea en 1950 a 3.200, es decir, más del triple, ¿de acuerdo? Y esto él lo hizo por hibridación. Y a él le dieron el premio Nobel porque llevó esto sin patente a países pobres que no se podía permitir el lujo de, digamos, pagar estas patentes. Entonces, lo que hacía era que era más pequeñito, pero rendían más y tenían mayor resistencia también a lo que son las sequías. Él, ya cuando se estaba retirando, fue el boom de los transgénicos y él lo que hizo fue una campaña férrea a favor de que se implantara los transgénicos en zonas públicas, en institutos públicos. ¿Por qué? Porque lo que no quería es que esta técnica quedara nada más en manos privadas. Otro es, digamos, los empleos de los genes para mejorar las especies y reducir el uso de
de fertilizantes, ¿no? Aquí vemos unas plantas que están muy verdecitas, están muy bonitas, ¿de acuerdo? Y se le añade fertilizante. Las otras están más pequeñitas y menos verdes porque no se le añade. Aquí hay una serie de plantas que hacen una simbiosis con una cepa de bacterias, Rhizobium, y lo que hace la planta en las raíces es crear un medio ambiente para que las bacterias crezcan bien, estén felices, y en cambio la bacteria le da esos nutrientes nitrogenados. Pero sin embargo hay otras especies como son el maíz, el trigo, el arroz, que no hacen esta simbiosis. Por lo tanto hay que añadirles fertilizantes. ¿Qué se está haciendo con estos transgénicos? Bueno, pues podemos meterles estos genes a estas especies y entonces reduciríamos el uso de fertilizantes y evitaríamos este tipo de problemas. Por ejemplo, cuando nosotros añadimos exceso de fertilizante y no coge la planta, el agua de lluvia al final cae donde queda. Pues queda en los ríos, en los lagos, con el incremento de algas, porque tienen materiales para crecer. Entonces estas algas dan el color, y esto es un hecho real. Esto apareció en Estados Unidos en 2011 en un lago. ¿Y qué pasa? Pues claro, es tóxico para los animales que viven en ese lago y al final mueren, como aparece aquí el pez en la foto de aquí abajo. Entonces hay nuevas variedades de alimentos en los que se le dan nuevas propiedades. Por ejemplo, aquí la vitamina A es un elemento vital para las personas. Si no se tiene, pues se tienen, digamos, déficit y se tienen enfermedades. Se te da lugar a ceguera total, ceguera nocturna, y se desarrolló unos arroz que se dice el arroz dorado, golden rice, que producían los mismos genes. Es decir, se cogen los genes de una zanahoria y se le ponen a lo que es el arroz, y el arroz produce esa vitamina. Esto también ya estamos hablando no de cantidad, sino de la cualidad del alimento, que serían más, digamos, mayor cantidad, pero también serían mejores propiedades nutritivas. Igual que a lo mejor el trigo para celíacos. Las personas celíacas son intolerantes al gluten. Por lo tanto, este tipo de trigo que se diseñó aquí en España, aquí en Europa no tiene venta. Entonces, es una forma de decir que somos menos competentes, ¿sabes? No somos tan competitivos cuando salimos al mercado internacional y luchar con otros cultivos que diseñan, digamos, permiten los transgénicos, permiten esta tecnología de transgénicos. A lo mismo con los biocombustibles. España es un país dependiente de energía y tenemos que comprar de los Emiratos Árabes, por ejemplo, de otros países productores de petróleo, y dependemos de ello que suba o baje el precio. Podemos diseñar con transgénicos cultivos que den, digamos, este tipo de bioetanol o mediante ácido graso biodiesel, y entonces seríamos menos dependientes. Esto sería también gracias a los transgénicos, transfiriendo estos genes a los cultivos para que producieran este tipo de energía. A mí me gusta terminar con esta viñeta que encontré una vez por internet, ¿no? Que tiene un flash dos neandertales, viaja al futuro y dice, hay que ver que aquí hay algo que falla, porque el aire es limpio aquí, el agua es pura, hacemos mucho ejercicio, no tenemos transgénicos, pero aquí no vivimos más de 30 años, ¿no? Pues eso es gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación. Gracias a eso que hemos estado haciendo de una forma u otra, domesticando, manipulando durante siglos. ¿Qué hacemos en el CBGP? Pues aquí hay un grupo magnífico de investigadores, hay varios grupos, hay varias líneas, y lo que se dedica pues principalmente es genómica y desarrollo de plantas, interacción de las plantas con otros organismos, interacción de las plantas con el medio físico y de bioinformática. Y con esto pues termino mi charla, espero que os haya gustado, esperemos que el año que viene, que haya menos, digamos, que estemos en la nueva normalidad, hagamos lo que nos gusta, que podáis venir aquí al centro, visitarnos y enseñarnos nuestras instalaciones, pero nos hemos tenido que adaptar este año. Y no sé, Luis, si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de duda que podamos responder. Pues muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que le habrá gustado a los que nos han escuchado. Yo no sé, Lucía es la que mira a ver si hay algo en el chat, pero creo que... De momento no hay ninguna pregunta. Si alguno de los participantes quiere hacer alguna. Si no, yo estaré conectado y al final creo que hay un turno de preguntas generales, así que sí, yo estaré de todas eso formas es. conectado. Vale, entonces, sí, no sé si hay alguien de los que está escuchando, aunque algunos son de aquí del centro, quiere preguntar algo. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Sí. En cuanto a la transformación por Agrobacterium y por la pistola de genes, ¿hay algún motivo claro para usar uno u otro o se pueden usar de forma indistinta? Según la finalidad del experimento, si queremos una, digamos, expresión transitoria, solo para ver dónde se localizan los genes, o si quieren ser más
digamos, queremos diseñar algo más estable. Sin embargo, los últimos artículos que he leído señalan que la infección por Agrobacterium es menos dañina que lo que para diseñar, digamos, plantas estables que la pistola de genes o la prensa, porque, digamos, inyecta el material y no es tan dañino como meterle lo que serían las partículas de oro dentro de la célula que rompen más las células. Entonces se ha visto que hay una mayor, digamos, se recuperan más las plantas cuando se hace por Agrobacterium. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer... Hombre, Estefan está listo. De hecho, lo que voy a hacer yo, voy a poner un momento la presentación, aunque creo que ahora no hay mucha gente conectada. Voy a compartir la pantalla yo un segundito. Y es simplemente para, si alguien nos está escuchando, como esto se está grabando, si alguien lo ve un poquito posteriormente, pueda ver qué es lo que tenemos preparado para hoy. Y ya enseguida, a y media, damos paso a Estefan. Entonces, yo voy a compartir, muchas gracias, José Antonio, ya digo, a la 1:10 o así, intentamos estar un poco pendientes, yo estaré también pendiente, entonces podríamos responder a cualquier pregunta que nos haga alguna de las personas que nos escuchen o que nos atiendan en diferido. Entonces, yo ahora comparto la pantalla un segundo simplemente para mostrar el programa que tenemos. Aquí, a ver si se ve. A ver. Compartir, un momento. Vale. Entonces, yo no sé, supongo que se ve la pantalla. Y simplemente decir eso, que pues hoy tenemos preparadas, teníamos 3 charlas, una la ha impartido José Antonio, así hablando un poco en general. Ahora tenemos Estefan, que es otro investigador del centro que tiene un título muy atractivo, va a hablar de unas fuerzas universales en ecosistemas vegetales. Luego a las 11:15 se nos va a conectar Patricia, aunque ahora también he visto que está conectada, Patricia Fernández Calvo, y nos va a hablar de plantas con estrés. Y luego haremos un descanso en el sentido de que hay 6 vídeos disponibles nuevos que no habíamos presentado la semana pasada, y lo que vamos a hacer es que cada uno puede, las personas que estén interesadas pueden pinchar en los enlaces correspondientes y ver esos vídeos, y hemos calculado que si alguien estuviera interesado en ver todos los vídeos, pues más o menos a la 1:10 ya habría terminado de verlos todos y podría preguntar lo que quisiera. ¿Vale? Entonces, lo que haremos es que a partir de aproximadamente las 12:10, pues dejaremos un tiempo libre para que las personas interesadas puedan ver los vídeos que tenemos preparados y grabados, y luego ya puedan preguntar alrededor de, ya digo, como a la 1:10. Entonces, sin más preámbulos, porque ya estamos llegando a 1:30, pues vamos a dar paso a otro investigador del centro, a Estefan. Entonces, yo salgo de aquí y entonces dejo de compartir pantalla y ruego a Estefan que cuando quiera, pues que comience con su conferencia. Y... Bueno, se verá si me funciona esto aquí. Muy bien. Sí, parece que sí. Siempre hay un poco de emoción con estas cosas nuevas. Bueno, muy bien. No, se ve. Ya está. Aquí estamos. Ya, pues bienvenida a todo el mundo que estaba ya conectado o que se ha conectado ahora mismo. Bueno, como he dicho Luis, yo soy Stefan Pollmann, soy investigador principal en el CBGP y hoy me gustaría compartir con vosotros un proyecto que llevamos a cabo en mi laboratorio y que efectivamente me ilusiona mucho y por lo tanto creo que seguimos más o menos con lo que ha dicho José Antonio en su charla. Vamos a hablar un poco de lo que es el hambre, ¿no? Es que la verdad que nosotros en el centro, obviamente, nos enfrentamos a un montón de proyectos distintos, pero en principio el núcleo siempre es la misma cosa, es que tenemos varios problemas muy, muy graves que tenemos que resolver en el futuro y un problema, aparte de lo que es el cambio climático y todo lo que viene con esto, y después voy a hablar un poco de esto también, pero digamos, el problema más grande que tenemos que resolver en el futuro, y aquí me refiero en los próximos 25 años, es el hambre, ¿no? Estamos a punto de sufrir de una crisis alimentaria que es enorme y se piensa siempre, bueno, eso es en 20 años, eso es en 30 años. No es así.
efectivamente vivimos en una época en donde sí ya tenemos el problema que 1 billón de personas sufren de hambre. Hoy en día, en 2020, 1 billón. Eso es un montón. Y aparte de lo que es el hambre, que la gente muere de hambre, tenemos otra cosa que se llama hambre oculto, ¿vale? Eso es una mala alimentación y eso es por falta de vitaminas y minerales en la dieta de la persona. Y ahí tenemos hasta 2 billones de personas que hoy en día sufren de esto y en esa relación recuerdo al tema del golden rice o del arroz dorado que trata de esas cosas, ¿no? Aportación de un alimento con un valor adicional que son las vitaminas que pueden ayudar a más o menos aliviar un poco ese problema. Pero en principio eso es una cosa muy grave y obviamente como ha dicho José Antonio, en 30 años tenemos 3 billones de personas más que tenemos que alimentar. ¿Qué significa eso? Pues significa que en principio en los próximos 25 a 30 años tenemos que al menos aumentar la producción en nuestra agricultura por 100%, que eso es obviamente una tarea muy difícil y necesitamos un montón de, digamos, herramientas, ¿no? Para enfrentarnos a esto y una buena medida para enfrentar problemas en la agricultura es obviamente utilizar más suelo, ¿no? más terreno, pero hay limitaciones porque perdemos por salinidad todos los años una gran parte del terreno que podemos utilizar para la agricultura. Y la otra cosa también es, aunque podemos mejorar la práctica, es decir, el día a día y la tecnología, eso nos da solamente 20% de lo que necesitamos para más o menos duplicar la productividad de la agricultura. Bueno, y tenemos otros problemas que también José Antonio ha mencionado. Obviamente lo que hacemos para aumentar la productividad es fertilizar todos los cultivos que tenemos en el campo. Y lo hacemos a saco, en serio, es que lo hacemos con muy poco tacto y vamos con el tractor y pasamos con el fertilizante de nitrato, yo qué sé, de fosfato, de potasio, solamente para dar un chute de alimentos, de macro y micronutrientes a las plantas para crecer más, para la producción, digamos, más grande. Pero lo que obviamente lo que causamos con esto es, problemas en el medio ambiente. Es también una diapositiva que ya habéis visto, ¿no? Eso es obviamente la proliferación a saco de algas. Eso es en los Estados Unidos, pero tenemos problemas muy similares. Es que recuerdo algunos años donde en la Costa de Vera, en Almería, también había una plaga de algas, efectivamente por las mismas razones. O también os recuerdo al Mar Menor en Murcia, en el año pasado, más o menos era por sobrefertilización de los campos y la lluvia se ha llevado todo. Así que necesitamos otras medidas que son mejores, que son más listos, que pueden ayudar a evitar esos problemas en relación con la aplicación de fertilizantes. Y una cosa obviamente es algo que a mí me gusta mucho y que me interesa mucho, que es la agricultura 2.0, ¿no? El uso de conexión por internet con un montón de cosas y obviamente lo que también implica es un montón de robótica, es un montón de análisis de datos a gran escala y ahí podemos al menos limitar la fertilización a áreas en el suelo que sí necesitan fertilizantes y hay maneras de analizar por captación de imágenes las necesidades de las plantas. Esa es obviamente una manera muy digamos, inteligente para no aplicar fertilizantes al exceso. Obviamente eso no nos ayuda en
luchar frente a la sequía o la salinidad. Y como he dicho, solamente por esto perdemos un montón de campo, de terreno todos los años. Y es un problema que no es solamente limitado a África o otros continentes. Eso es un problema, como podéis ver aquí en el mapa. España está esperando a una aumento de temperatura entre como 2 y 5 grados en los próximos, bueno, por media, obviamente, en los próximos 20 años. Y eso nos va a llevar unos problemas gigantescos porque las plantas tienen una respuesta muy simple a esos cambios en la temperatura y eso es, por ejemplo, una limitación de crecimiento. Y claramente, si una planta crece menos, también es menos productiva. Así que tenemos que entender mejor la respuesta de la planta y si tenemos un conocimiento más redondo, más amplio, a lo mejor tenemos medidas para luchar contra la reducción de la productividad en agricultura, ¿no? Y para lograr eso, una cosa sería, bueno, es que otro problema que tenemos que casi me olvidé es la competición, ¿no? Es que hoy en día todo el mundo está hablando de producción de biocombustibles y todo eso, y energía renovable. La verdad es que nosotros no tenemos el problema de energía. La energía, aunque se van a vaciar, digamos, las fuentes de petróleo, la energía no es el problema más grande que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la energía solar, tenemos embalses, podemos utilizar la energía acuática, tenemos un montón de fuentes de energía que podemos utilizar. El problema más grande es el plástico, ¿vale? Es que hay un montón de, digamos, de ramas de la industria que está basado en petróleo para la producción de plásticos. Todo lo que utilizamos como laca o las bolsas de plástico, partes de coches, todo esto obviamente está hecho de plásticos y si no tenemos petróleo nos falta una fuente importante, así que siempre tenemos esa competición en el uso del terreno o producimos plantas después para ser la materia prima para la producción de algunos compuestos de fibra o lo utilizamos para la alimentación, así que eso nos da otra limitación con respecto al uso del terreno para la alimentación de la humanidad, ¿no? Y eso es solamente un ejemplo, digamos, bastante interesante. Eso es un coche, obviamente es un estudio de una empresa y una universidad en Japón que ha producido un coche enteramente de fibras de plantas. Es decir, ni una parte que podéis ver ahí de la estructura del coche está hecho de metal o de aluminio, yo qué sé, está todo hecho digamos, un tipo de celulosa, ¿vale? Y así yo veo al menos el futuro, ¿no? Y eso es un poco el problema que tenemos que combatir el terreno que tenemos por, efectivamente, la producción de materia prima para un montón de productos industriales, pero también lo necesitamos para la alimentación. Bueno, aquí entra la biotecnología. Obviamente la biotecnología nos ofrece una gran ventaja, podemos mejorar las plantas a nuestro gusto, podemos hacer las plantas más productivas y como José Antonio ha dicho que aquí en Europa tenemos bastantes limitaciones en el uso de transgénicos, así que nosotros no nos gusta mucho trabajar directamente en la producción de transgénicos porque aquí no se puede comercializar. En los Estados Unidos es totalmente distinto. Si estás comiendo, por ejemplo, Kellogg's Cornflakes, todo el maíz que está ahí adentro es a 100% transgénico, seguramente, ¿no? O también todo en relación con soja que viene de Argentina, a 100% transgénico, sin duda. Así que lo consumimos porque lo compramos en los Estados Unidos, lo compramos en Argentina, en Brasil, pero aquí no lo producimos porque somos limpios, ¿no? Yo tengo ahí como mi opinión y creo que no es el momento de discutirlo, pero efectivamente la biotecnología es mucho más que solamente el uso de transgénicos.
hongos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que os quiero comentar un poco, buscamos a microorganismos que están viviendo en simbiosis con las plantas, porque esos microorganismos pueden mejorar la productividad de una planta enormemente. Sabemos, por ejemplo, que hay un montón de bacterias que pueden vivir en simbiosis con leguminosas, pero ese tipo de simbiosis, esa simbiosis es bastante particular y limitado a una familia concreta de plantas. Y nosotros, en mi grupo, lo que estábamos buscando un poco era la simbiosis de hongos, de varios tipos de hongos que en plantas, y sobre todo hongos que no tienen un espectro muy limitado de huésped, que pueden, nosotros estamos buscando a hongos que pueden más o menos interactuar con una gran cantidad de plantas distintas de diferentes familias para utilizar esos hongos en, digamos, en enfoques de ingeniería de suelos, ¿no? Digamos, la palabra clave en ese entorno es biofertilizantes. Se puede, por ejemplo, aplicar ese hongo en forma de esporas al suelo y en esa forma esos hongos pueden mejorar en simbiosis con el cultivo su productividad. Bueno, y obviamente es que podemos solamente buscar en el suelo que tenemos ahora mismo o nos dedicamos a suelos, digamos, muy extremos donde también viven plantas y a lo mejor esas plantas son súper bien adaptadas, pero también puede ser que tienen como ayuda, ¿no? Y en ese proyecto, por ejemplo, nos fuimos a la región de la Antártica y como podéis ver, hay plantas ahí. Eso es una planta, es cormofita, es decir, es una planta con hoja, tallo, raíces. Efectivamente viven ahí solamente dos tipos de plantas y mis amigos de Chile se han ido ahí, se han llevado esas plantas a su laboratorio en Talca y de esas plantas podían extraer un hongo y hicimos un montón de estudios y ya sabemos más o menos cómo funciona esa interacción. El hongo puede, por ejemplo, ayudar a la planta ser más resistente a una radiación altísima como se puede encontrar en esa zona del mundo, pero es que también es un problema en Chile porque ahí crecen un montón de manzanas y esas manzanas son expuestas a una radiación altísima. Y utilizando ese hongo, obviamente lo que nos permite es bajar un poco el estrés o enfrentar las plantas al estrés de radiación y eso funciona porque lo que hace el hongo es reprogramar el sistema hormonal de la planta y en esa manera hace las plantas más resistentes por ejemplo, la producción de componentes bioquímicos que pueden proteger a la planta como una crema, ¿no?, de protección solar. Y hicimos ahí los primeros experimentos con lechuga, ¿no?, cogiendo ese penicillium de la planta y aplicarlo a lechuga y que hemos visto es que la lechuga, aquí obviamente en un laboratorio, con el hongo ha tenido una eficiencia de uso de agua muchísimo por encima de una planta que estaba sin el hongo, ¿no? Aquí esa curva describe el uso de agua de la planta con el hongo y aquí podéis ver la misma planta sin el hongo. Así que eso es una diferencia muy, muy, muy importante y prometedora. Es que eso es una cosa que se puede aplicar tal vez, ¿no? Y otra cosa que hicimos era en distintos sitios de la India, hemos encontrado en esas plantas aquí, por ejemplo, un hongo, un fusarium, que ayuda a la planta a crecer en condiciones de una salinidad brutal, a 210 milimolares de cloro de sodio. Es que efectivamente plantas no crecen, eso es una planta normal y no puede germinar, mientras con el hongo crece no normal, pero bien. Y tenemos otro, un hongo que hemos sacado de las raíces
de esa planta de un desierto en la India, y aquí podéis ver que en conjunto con la planta permite germinación y crecimiento de esas plantas a temperaturas altísimas, por encima de 40 grados, que en condiciones normales, es decir, plantas sin simbiosis, no pueden germinar. Pero digamos, la mascota que hemos tratado más en los últimos años en nuestro laboratorio es un hongo que se llama Piriforma spora indica, y también es de las raíces, vive normalmente en raíces de un arbusto también en un desierto en la India, y lo tenemos en cultivo. Y como se puede ver perfectamente, la aplicación del hongo aumenta brutalmente la biomasa de la planta, es decir, la planta produce más, pero también produce más semillas, por ejemplo, ¿no? También lo que hace ese hongo es aumentar la resistencia y un término que es muy inglés, que es fitness de la planta, es decir, la planta rinde mejor. Y se ve que todo esto tiene mucho que ver también con cambios en el sistema radicular de la planta, es decir, las plantas crecen más raíces, un sistema más amplio, así que la planta se puede alimentar mucho mejor, ¿vale? Efectivamente, el hongo tiene distintos niveles de activación. Puede, por ejemplo, aumentar el crecimiento de la raíz, lo que hemos visto del sistema radicular es mucho más amplio. Al otro lado, también puede mejorar o facilitar la asimilación de nutrientes, es decir, también tiene interacción con varios transportadores y canales en las raíces para la asimilación de nutrientes, y en partes, digamos, aéreas, en el tallo de la planta, se puede más o menos ver que la planta es más resistente a patógenos, pero también más resistentes a varios tipos de estreses abióticos, que es, por ejemplo, la salinidad, la temperatura alta y, bueno, y la sequía. Y bueno, lo que hicimos efectivamente es formar un equipo totalmente internacional. Tenemos laboratorios de Japón, varios de Alemania, un grupo de Francia, una empresa de Francia y dos grupos aquí del CBGP que estoy coordinando, y en ese entorno hemos trabajado mucho en ese hongo, ¿no? La idea en ese proyecto era más o menos revelar lo que es digamos, el mecanismo detrás de todo esto, ¿no? Elaborar un modelo que nos permite predecir distintas reacciones y al final utilizar todo ese conocimiento para mejorar cereales, ¿no? Eso ha sido la idea. Bueno, como lo hemos empezado, en principio hemos hecho un experimento grandísimo de estudios transcriptómicos. Hemos crecido las plantas y el hongo por separado, y después de 7 días o varios días lo hemos metido en condiciones sin fuente de carbono para forzar la simbiosis entre planta y el hongo, y después hemos extraído RNA y hemos analizado todos los genes transcribidos en el momento. Era un experimento gigantesco, y solamente para usted tiene una idea del tamaño, hemos hecho por encima de 70 reacciones secuenciando todos los mensajeros de la planta. Al final hemos obtenido casi 400 gigas de datos en formato comprimido, ¿no? Eso es igual a más o menos casi por encima de 50 horas de vídeos de Netflix en altísima calidad, ¿no? Y solamente para descargar los datos necesitaba 23 horas, ¿no? Y bueno, el análisis, no lo digo nada, 3 meses creo que es poco, es que hemos utilizado más tiempo para analizar los datos, ¿no? Y os voy a comentar un par de cosas que hemos hecho, porque hemos visto que las raíces tienen ahí un impacto que está muy relacionado con fitohormonas y auxinas, que es un fitohormona de crecimiento de plantas. Hemos analizado todos los genes implicados en biosíntesis, señalización de auxina, pero la verdad que aquí no se puede ver muy bien que hay algo que destaca, es decir, no tenemos gran
cambios en color, y la única cosa que sí es significativo, aquí se puede ver, tenemos aquí algo rojo, es decir, ahí es una expresión más fuerte, y eso es azul, es decir, es una expresión más bajo. Ahí se puede ver claramente que hay una diferencia, pero que es muy poco. Hemos reparado muchísimo más. Pero claro, esos datos son de plantas justamente después de la infección, como 2 días, y después hicimos otro experimento muy similar, pero hemos utilizado también plantas después de mucho tiempo de interacción con el hongo, y después de 14 días de simbiosis, sí se puede encontrar varios como diferencias. Hemos encontrado la diferencia en algún tipo de enzima que se llama GH3, que son Gretchenhagen, 3 enzimas, son enzimas que pueden más o menos reducir la cantidad de una hormona vegetal activa por conjugación con un aminoácido. Es decir, esos genes o las proteínas para las cuales los genes están codificando pueden inactivar una enzima, y eso encaja muy bien con datos que hemos visto con mutantes que sobreproducen auxina, ¿no? Eso es una mutante que sobreproduce el growth factor, y obviamente aquí se ve que la planta es más pequeña, pero es más pequeña porque hay una cosa que se llama dose response, es decir, no aumentar la cantidad de la hormona ayuda siempre de vez en cuando, es demasiado y la planta se queda enana. Si podemos reducir un poco lo que es la cantidad de la auxina libre, activa, se puede más o menos recuperar un fenotipo de una planta normal. Lo hemos conformado después con otras plantas que también sobreproducen auxina, y como se puede ver, por la aplicación del hongo se puede recuperar un fenotipo totalmente normal de la planta, y bueno, utilizando metabolómica hemos analizado también la conjugación y ha sido posible confirmar que tenemos ahí una conformación muy activa en la planta. Bueno, para confirmar que los enzimas que hemos identificado son los correctos, lo que hicimos era un análisis de tamaño de sistemas de raíces, tanto en plantas silvestres, y se ve con la aplicación del hongo tenemos un aumento del sistema radicular, mientras utilizando exuplemutantes de esos genes GH3, es decir, es una planta mutante que tiene 6 mutaciones en 6 de esos genes, se ve que esa respuesta de aumento de crecimiento falta totalmente en los 2 exuplemutantes que hemos obtenido y analizado. Bueno, y después, claro, lo que queremos saber es cuál de esos genes es el gen más importante, y después de hacerlo a lo bruto en exuplemutante, hemos intentado hacer los estudios como 1 por 1 o en mutantes, digamos, más simples, de doble mutante, por ejemplo, y aquí se puede ver, es que parece que, aunque tenemos ahí respuestas como significativas, es decir, un aumento de crecimiento en todos los GH3, menos en 3.17. Así que ya sabemos, o ya pensamos, que esa línea 3.17 es la que podemos utilizar después en lo que nos falta, ¿no? Lo que queremos lograr en el futuro es utilizar todo de esos datos que hemos obtenido, ¿no? Y crecer una planta más. Es decir, o por mutación, por genome editing, o por otras medidas queremos más o menos hacer esos cambios y crear una planta que rinde más o rinde mejor en condiciones de estrés. Bueno, y con eso he terminado, y bueno, a lo mejor hay preguntas, y estoy obviamente abierto a responder a vuestras preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, Estefan. Quería preguntarte en cuanto a los fertilizantes de origen biológico, como estos hongos que has explicado, las bacterias, ¿cuáles son las barreras que aún tenemos que sobrepasar para que se puedan usar a nivel de los fertilizantes químicos y poder ir sustituyéndolos poco a poco y que se puedan usar en grandes cultivos? ¿Por qué aún todavía no están tan implantados? Bueno, es que obviamente hay un montón de leyes que hay que cumplir, ¿no? Normativas que hay que cumplir, pero no hablamos de algo transgénico, es decir, hablamos de un hongo que, por ejemplo, Piriforme spora indica,
se puede encontrar en todos lados, no solamente en esa planta en la India, ya se sabe que también se puede encontrar en España, así que no es una cosa tan extraña. La pregunta es, ¿podemos tener un hongo que se puede estabilizar dentro de un microbioma que existe, ¿no? Es que si sacamos a algún individuo de su entorno normal, por ejemplo la Antártica, no significa que si lo echamos en el campo, en Navalcarnero, funciona igual de bien, ¿no? Es que hay más problemas técnicos, pero sí ya hay varias biofertilizantes en el campo que están trabajando como en base de microorganismos, pero es un proceso que tarda entre 5 y 10 años para pasar por todas esas normativas. Muy bien. No sé si... ¿Hay tiempo para una pregunta más, Luis? Claro, claro. Hola, Estefan. Enhorabuena por el seminario, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho. Y tengo una pregunta. Con respecto a este hongo que habéis aislado de Chile, ¿no? Y lo habéis utilizado en lo que es la lechuga, ¿no? A lo mejor es muy pronto todavía para esta pregunta, pero ¿lo habéis utilizado también en otro tipo de especies, como puede ser algún tipo de cereal o algo? ¿Se ha visto también? Bueno, eso es un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando a hongos que funcionan en un montón de especies. Y el hongo de Chile, bueno, lo hemos aplicado a 3 o 4 cultivos, lechuga, pero también otros. Ya no recuerdo exactamente cuál era, pero Arabidopsis funciona igual de bien, por ejemplo. Y si te refieres a cereales, no lo sé. Pero sí, son todos hongos que tienen un rango muy amplio de huésped. De acuerdo, gracias. Hola, yo también quería preguntar, además al hilo de eso, que ese hongo también me parece muy interesante y lo que yo quería preguntar es, imagina que funciona bien, si lo quisieras utilizar, por ejemplo, en España, ¿no habría algún problema de tipo, alguna restricción o preocupación de tipo ecológico para utilizarlo? ¿Tendrías que demostrar alguna forma que no afecta con otras especies? O si fuera incluso una especie extraña, prácticamente tendrías que hacerlo todo confinado, o cuáles son los problemas que tendrías para, si encuentras un organismo tan interesante, utilizarlo. Sí, es que obviamente, es un poco la preocupación, ¿no? Si llevas algún organismo muy extraño y lo metes en tu medio ambiente y metes en tu ecosistema, lo que puede pasar es que tienes un cambio brutal en lo que es el ecosistema, ¿no? Como el eucalipto que ya está creciendo como loca en Galicia. Obviamente el eucalipto no es una planta europea, es invasora. Y esos hongos igual. Con Piriforma spora indica en particular no tenemos esa problemática porque también se puede encontrar en España, así que eso no es un malote en paréntesis, ¿no? Hay otros que sí, hay que enseñar que sí se puede estabilizar en el suelo, si eso también afecta, digamos, negativamente al microbioma en el suelo y por eso necesitamos o se necesita como 5 a 10 años para hacer todas las pruebas, para enseñar que no tiene riesgo, ¿no? Pero con Piri, como he dicho, ya está comercializado. Y luego tenía una curiosidad, esta igual es más complicada. Cuando estabas contando al principio lo del coche este de celulosa, hay muchas cosas que van mejorando, pero ¿tú sabes el coste de eso? Quiero decir, a lo mejor ahora es muchísimo más caro o tampoco es mucho más caro. Eso igual no sabes cuánto puede costar un coche de ese estilo. Bueno, ese coche obviamente ha sido un coche de estudio, ¿no? Que de una universidad, tal. Pero yo diría eso es un poco como con los gastos para la secuenciación. Hoy en día cuesta un riñón, pero en 25 años, sobre todo si no hay otra fuente de la producción de plásticos, se va a relativizar, ¿no? Y obviamente lo que pasa también es la tecnología, si una vez hace el giro hacia fibra de planta, se produce mucho más en ese entorno y la producción baja en precio. Claro. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. No sé, Lucía, tú que lo tienes ahí, yo creo que...
De momento creo que no hay ninguna pregunta más. Vale, pues hacemos una pequeña pausa ahora hasta las 11:15, donde tenemos a Patricia. Y bueno, pues agradecer a todos el interés, el esfuerzo de participar en esta Semana de la Ciencia. Yo creo que ahora que están en los medios de comunicación hay un poco de llamar la atención, a ver si en España el presupuesto están hablando ahora de los presupuestos generales del Estado, para hablar un poco del incremento del dinero que se dedica a la investigación llegue al 2%, pues yo creo que aquí estamos intentando todos hacer una pequeña contribución para mostrar lo importante y lo útil que puede ser esta actividad, ¿vale? Entonces, hacemos ahora una pequeña pausa hasta las 11:15 y de nuevo, pues muchas gracias por la atención. Vale, voy a dejar puesta el programa y ahora nos comunicamos. Gracias, Estefan y José. De nada, Luis, un placer. Gracias. De nada, un placer. Hasta luego. Adiós. Pues nada, buenos días a todos. Yo, como ha dicho Luis, soy Patricia, soy investigadora postdoctoral en el CBGP y nada, he visto que mis compañeros José Antonio y Estefan os han dado unas charlas estupendas y yo con ellos comparto pues mi fascinación por las plantas. Con José Antonio por la biotecnología y la genética y con Estefan pues las redes de señalización hormonal. Y quería deciros antes de nada, antes de entrar en mi charla per se, que nos tenéis que mirar a los científicos de una manera muy natural, no como bichos raros que estamos en el laboratorio todo el rato con bata. Es verdad que a veces estamos despistados, pero eso es porque somos gente muy curiosa y siempre vamos pensando en nuestras historias, pero eso se debe a que la ciencia para nosotros no es solamente un trabajo, es un modo de vida. Entonces, no os preocupéis si parecemos despistados, que estamos siempre ahí, así que acercaros a los científicos. Y bueno, ya para empezar mi charla, quería deciros que, bueno, esta imagen que... O sea, yo quiero hablaros un poquito de lo que significan las respuestas de estrés en plantas. Y os he puesto esta primera diapositiva, que podría ser un desierto de la Tierra, una zona de estas que os ha comentado Estefan, de Chile, pero no lo es. En realidad es una imagen tomada por el rover que está en Marte ahora mismo, por el Curiosity, y por lo tanto pertenece a la superficie marciana del planeta Marte. Y sin embargo, esta segunda diapositiva representa un poco pues un lugar idílico para mí en Galicia, cerca de casa de mis padres. Es un bosque atlántico con un montón de robles. Veis que los robles están cubiertos de hiedras, que luego hay una vegetación también debajo de los árboles. Y esto creo que nos da ya una primera indicación de la diferencia que hay entre un ecosistema marciano y uno terrestre. Y podríamos decir que así a primera vista pues podría deberse a las plantas. Efectivamente, hay muchas otras cosas, pero las plantas marcan ya una diferencia muy notable. Por lo tanto, las plantas son extremadamente importantes para nuestros ecosistemas. Por otra parte, y si volvemos a la imagen de la primera diapositiva del suelo de Marte, además esta imagen formaba parte de uno de los fotogramas de la película The Martian, donde se enviaba pues, una misión espacial a Marte con idea de crecer pues, unos cultivos de patatas para testar de alguna manera la habitabilidad del planeta. Por lo tanto, segunda idea de que las plantas son importantes es que los científicos pensamos que si algún día tenemos que irnos a otro planeta, pues debería ser un planeta donde pudiésemos crecer nuestros cultivos. ¿Y eso por qué? Pues porque en la base de nuestra alimentación están las plantas y gran parte de la superficie terrestre se dedica a la agricultura. La agricultura no es más que la domesticación y cultivo de ciertas plantas para nuestra alimentación, y no solo la nuestra, sino la de los animales. Y esto ha permitido, o permite, no solo que nos alimentemos bien, sino además que nos hayamos podido establecer en asentamientos estables y crear nuestra cultura y nuestra sociedad no solo en pequeñas aldeas nómadas, sino en grandes ciudades. Por lo tanto, otra segunda idea de que las plantas son importantes, su importancia para nuestra nutrición y para nuestra sociedad.
Tercer punto de importancia es que las plantas, como os han explicado tanto José Antonio como Stefan, es que van a ser esenciales para combatir los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Pues debido a su adaptabilidad. Las plantas son extremadamente plásticas, de manera que tanto pueden crecer cerca de un río como en un desierto muy árido. Por lo tanto, van a ser fundamentales para poder hacer frente tanto a las sequías como a las inundaciones que va a traer consigo el cambio climático. Pero además de estas tres ideas de que dan un poco sentido a la importancia de las plantas, para mí las plantas tienen un tercer valor añadido, y es que son, si lo pensáis, biofactorías de primer orden. En primer lugar, porque a partir de agua, rayos de sol y dióxido de carbono son capaces de generar toda su biomasa y de darnos a nosotros biomasa. Y en segundo lugar, y a mí esto me parece fascinante, es que las plantas son una fuente casi inagotable de compuestos con un valor añadido tremendo. Aquí podéis ver en estos dibujitos distintas especies vegetales que generan una serie de compuestos que en general las plantas utilizan como compuestos destinados a su defensa, pero que para los humanos, pues, por ejemplo, voy a destacaros pues este de aquí, que esta planta es capaz de producir compuestos anticancerígenos que se están usando actualmente en tratamientos contra el cáncer. Entonces, aquí os quiero representar la importancia que tienen las plantas tanto en los ecosistemas como en la nutrición, como en la producción de estos compuestos que son esenciales para los humanos. Un ejemplo de estos compuestos de la planta que es casi un clásico es el ácido salicílico. El ácido salicílico es una hormona vegetal que ayuda a las plantas a defenderse frente a patógenos bacterianos. Y resulta que esta sustancia se puede usar como analgésico y antiinflamatorio. Y a lo largo de varias décadas ha sido el medicamento estrella de la compañía Bayer. Últimamente pues ha caído un poco en desuso por ciertos efectos secundarios, pero bueno, que sepáis que el ácido salicílico es una hormona en plantas y un medicamento en humanos. Este compuesto, como otros que os he señalado antes en esta diapositiva, son usados por las plantas para combatir el estrés. Creo que todos sabréis muy bien cómo sentís cuando tenéis estrés. El estrés en las personas pues lleva consigo una serie de cambios en el humor, pues uno está un poco triste, agobiado, no sé, podríamos decir que está mustio, ¿no? Como una planta al final. Y en nuestro caso se debe a que nuestro sistema nervioso pues está sufriendo una serie de cambios, pero que al final son cambios bioquímicos y moleculares. Y lo mismo les pasa a las plantas en una situación de estrés. Que una planta tenga estrés es un poco distinto a cómo lo vivimos nosotros, porque las plantas no tienen un sistema nervioso, pero sí tienen una serie de mecanismos moleculares y bioquímicos que les llevan a reaccionar frente a situaciones adversas. Estas situaciones adversas, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son los factores que las causan? Pues por un lado tenemos factores de tipo, digamos, ambiental, que llamamos abióticos, como pueden ser pues una sequía, pues demasiada insolación, demasiada lluvia, y por otro lado pues tenemos los factores bióticos que están relacionados con la presencia de patógenos, de plagas de tipo insectos o con otros microorganismos que tanto le pueden afectar muy negativamente a la planta como, digamos, de una manera intermedia, que no van a llegar a ser patógenos, pero sí que le van a producir cambios en la fisiología de la planta. Entonces, en nuestro laboratorio, yo trabajo en el laboratorio de inmunidad de plantas, en el CBGP, entendemos que la inmunidad, la respuesta de defensa de las plantas es una respuesta de estrés. ¿Por qué es una respuesta de estrés? Pues porque las plantas van a modificar sus rutas de señalización dentro de cada una de las células para dar una respuesta fisiológica y defenderse. Pues aquí os pongo el ejemplo de un patógeno. Aquí tenemos una bacteria que se aproxima a una célula vegetal. La célula es capaz de
de ver que esa bacteria está cerca a través de estas proteínas que aparecen en la membrana, que tienen como un bracito que es capaz de sentir, digamos, a la bacteria. Estas proteínas son capaces, además, de desencadenar una serie de eventos de señalización molecular, como es la producción de especies reactivas de oxígeno, la activación de flujos de calcio dentro de la célula y al final provocan una serie de cambios moleculares que llegan hasta el núcleo de la célula. Como sabéis, en el núcleo de la célula está la información genética y entonces esta información genética se va a empezar a traducir para que la célula sea capaz de dar una defensa apropiada a la presencia de la bacteria. Es decir, va a producir una serie de señales bioquímicas que van a hacer que la bacteria no se sienta cómoda en el entorno celular. ¿Vale? Entonces, os habrán explicado vuestros profesores que de manera semejante a las células animales, las células vegetales tienen una membrana celular. Pero además, y a diferencia de los animales, tienen una pared que las envuelve. Esta pared podría parecer así una estructura rígida, que está ahí simplemente para, pues eso, para contener a la célula y darle rigidez. Pero esto no es cierto. La pared celular, que aquí os la pongo debajo de esta llave, es una estructura tremendamente activa. Y en esta estructura, ante la presencia de ciertos patógenos o de otras señales como puede ser un daño, se van a cortar una serie de los componentes de la pared celular. Antes Estefan nos contó que los japoneses habían creado un coche de celulosa. Pues la pared celular está compuesta fundamentalmente por celulosa y otros polímeros de azúcares, de los que se pueden liberar estas pequeñas unidades de azúcares que van a ser también compuestos señalizadores. Estos azúcares que se liberan de la membrana, junto con otras cosas, en respuesta a bacterias y otros patógenos, son percibidas de nuevo por toda esta serie de sensores moleculares que tiene la membrana de la célula. Podéis ver esto un poco como una analogía, como si fuese, digamos que la membrana plasmática es la superficie de un ordenador llena de puertos USB, de conexiones Wi-Fi que le permiten a la célula en cada momento monitorizar lo que está ocurriendo en el exterior. Esta monitorización de los elementos exteriores se lleva hacia el interior a través de redes de señalización. Esta diapositiva es tremendamente compleja, pero la única idea que os quiero dar es que eso, que tenemos una envuelta de pared celular y debajo de ella una membrana llena de sensores para ver qué está pasando fuera de la célula. Entonces, os quiero explicar un poquito cómo evaluamos nosotros estas respuestas de estrés durante la respuesta de defensa, durante la inmunidad de la planta. Aquí os pongo pues un ejemplo, creo, bastante bonito, donde hemos usado dos sustancias. En primer lugar, un péptido de una bacteria, que es la flagelina 22, y en segundo lugar, un azúcar que nosotros en nuestro laboratorio hemos identificado como un azúcar activo de pared celular. Aquí tenemos unas plantas transgénicas que en condiciones normales pues, no emiten ninguna luz, pero cuando le aplicamos cualquiera de estas sustancias empiezan a emitir una luz. Por luminiscencia podemos verlo, que si os fijáis aquí, en el caso del compuesto que es un azúcar, empieza, digamos, a alumbrar y a ponerse rojas ciertas hojitas y luego ya va la señal decayendo hacia un tono más verde. En el caso del péptido flagelina, que deriva de una bacteria, la señal es un poquito más tardía, a los 3 minutos está apareciendo el rojo en ciertas hojitas y luego permanece hasta los 10 minutos. Estas plantas, que son unas plantas transgénicas sensoras, nos permiten ver cómo las plantas responden a esos estímulos, tanto de bacterias como de daño causado en su pared celular. Esto es una de las herramientas que nosotros usamos diariamente en nuestro laboratorio. Una segunda herramienta, que la habéis visto también en las diapositivas de Estefan, pues es que medimos la reducción de las raíces en respuesta a estrés. El estrés durante la inmunidad está asociado también a un estrés durante el crecimiento. Entonces, cuando en plantas, digamos, silvestres, que crecen en un medio rico en nutrientes, pues tienen sus raíces bien largas, con raíces
secundarias y las plantas, como veis, en la parte aérea está de color verde. Sin embargo, cuando añadimos un péptido que se llama PEP1, que es un péptido que se produce en respuesta a daño, pues vemos que las plantas de repente, las mismas plantas silvestres tienen una raíz mucho más corta y también acumulan una serie de pigmentos que nos están indicando que estas plantas están estresadas. Esa producción que os hablaba antes de una serie de compuestos secundarios que muchas veces son de interés también para nosotros. Una tercera manera que tenemos de analizar las respuestas de estrés, pues es analizar cómo nuestras plantas responden ante la presencia de patógenos. Uno de nuestros patógenos favoritos en mi laboratorio es Leptosphaerella. Este es un hongo de tipo necrótrofo que crece sobre las hojas de las plantas y, como veis, esta es una planta sana donde no hemos puesto el patógeno y estas son dos plantas. Este caso es una planta silvestre, donde empezamos a ver que ciertas hojas se ponen amarillas, mientras que en un mutante que es defectivo para una de las proteínas de defensa, veis que la bacteria ha machacado totalmente a estas plantas. Eso quiere decir que este es un gen fundamental en la respuesta de defensa frente a ese patógeno. Sin embargo, cuando hacemos una combinación o un pretratamiento con fungicidas, tanto las plantas silvestres como nuestros mutantes se recuperan o digamos que son más resistentes al hongo. Y en realidad en nuestro laboratorio lo que buscamos es sustancias que puedan, usarse como fungicidas naturales, compuestos bioactivos de la propia planta, en general de la pared celular, que puedan usarse para conferir esta resistencia, de manera que en el futuro podamos usarlas como tratamientos en el campo, pero estos tratamientos van a ser basados en sustancias naturales para no tener que añadir a nuestros cultivos tantas sustancias químicas. Y esto es lo que os quiero mostrar en esta diapositiva. Uno de los últimos trabajos de nuestro laboratorio ha demostrado que este compuesto, que es un derivado de la pared celular, pues es efectivo en los cultivos. En estas gráficas lo que se representa es el crecimiento, en este caso de una bacteria y en este caso de un hongo, tanto en plantas de tomate como de pimiento. Y veis que frente a las plantas, digamos, que han sido solo tratadas con agua, en relación a las plantas que han sido tratadas con este compuesto, veis que el patógeno ahora crece menos. O sea, eso quiere decir que las plantas, de repente, al ser tratadas con este compuesto, se han hecho más resistentes al patógeno. Y eso es lo que buscamos en nuestro labo, un poco para hacer una agricultura más sostenible y colaborar a paliar los efectos del cambio climático y a hacer que tanto nuestra base de alimentación como nuestros hábitos sean más sostenibles de cara a un futuro, para no destrozar nuestro planeta. Y yo creo que esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias, estoy abierta a todas las preguntas que queráis hacerme y recordaos, como os ha hecho Luis Rey, que luchemos todos por el objetivo 2% para que tengamos más recursos para hacer una investigación más competitiva en nuestro país. Y nada más por mi parte. Vale, pues yo no sé si alguien de los que está escuchando tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo Claro, una. claro, Piti. por supuesto. Hola Piti, gracias por el seminario, muy interesante. Mira, viendo tu diapositiva y tu presentación y viendo la de Stefan, tengo una duda, ¿no? ¿Ustedes pretendéis o se tiene algunos estudios de estos nuevos compuestos que son, en definitiva, que luchan contra los hongos? ¿No? Si también pueden afectar sobre otros hongos que sean beneficiosos para la planta. A ver, esos estudios tan completos, yo creo que si los hay pocos y basados en pocos datos significativos. Es bastante difícil trabajar con los sistemas de interacción planta-patógeno. Quiero decir que es bastante difícil ya poner a punto el sistema entre la planta y un patógeno, y tienes razón que deberíamos estudiar todo el entorno de no solo los patógenos, sino también otros
organismos beneficiosos, pero por ahora estudios de esta amplitud y en profundidad no se han hecho. Lo que sí puedo decirte es que empieza a haber ciertos estudios de cómo las redes de señalización hormonal pues afectan al reclutamiento de microbiota en la raíz. Eso sí que empieza a haber estudios muy serios, pero digamos un sistema triple de interacción de, por ejemplo, un patógeno, la planta y un simbionte, hay muy pocos estudios serios. De acuerdo, gracias. Yo tengo también una pregunta en ese sentido. Se sabe que otros, digamos, poliglúcidos de la pared de hongos también está funcionando de la misma manera, ¿no? Es que de Piriforma spora se sabe que es una celotriosa, por ejemplo, que se produce y que puede más o menos inducir una gran parte de la respuesta de la planta. Y la idea, obviamente, que se puede tener es, bueno, lo usamos en el campo, ¿no? Echamos y tal, y podemos mejorar la planta sin el hongo y tal. Y hablándolo con mis compañeros me han dicho, sí, que es súper guay, pero cuesta un montón. Es decir, el compuesto es súper caro y por lo tanto no es aplicable, no es viable, digamos, en la agricultura. Y el otro problema sigue siendo un glúcido, ¿no? Es decir, lo que vas a hacer es echas una fuente de carbono a la planta, al suelo, que también puede promover el crecimiento de hongos que son malignos, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar esa problemática? El dinero aparte, ¿eh? Pues yo creo que en primer lugar con estudios y viendo exactamente cuáles son los efectos secundarios de estos compuestos. Y por otra parte siempre está, si hablamos de compuestos que son endógenos de la planta, siempre se podría recurrir a transgénicos. Pero claro, con la problemática de transgénicos que tenemos en Europa, pues es difícil veo la solución, pero podríamos crear plantas que sobreprodujesen estos compuestos siempre y cuando los compuestos no tuviesen un penalti para el desarrollo, claro, porque esa es la otra parte, que puede ser que sean, sí, beneficiosos para la defensa, pero que si tú los produces como parte de una planta transgénica, que también luego las plantas tengan paredes celulares que no son tan resistentes y por lo tanto pues el sistema floemático y silemático no sea el adecuado para transportar nutrientes. Entonces, pues eso yo te diría así a bote pronto que necesita estudios más en profundidad. Gracias. Pero yo creo que, bueno, que en el fondo sería una buena solución en el sentido de evitar un poco tanto químico que estamos echando a los suelos que los estamos dejando, aunque bueno, al final esto es lo que tú lo dices, es una fuente de azúcar que puede hacer que otros hongos proliferen. Difícil solución. Sí. Estoy dando vueltas a la tortilla ya desde hace mucho tiempo y es que no es fácil, ¿eh? No, yo creo que esto necesita un brainstorming y hablarlo seriamente, porque es verdad que sí, estamos descubriendo cosas importantes, pero claro, en nuestros sistemas uno por uno, como señalaba José Antonio y como señalas tú también, que esto puede de alguna manera afectar al ecosistema. Entonces, creo que necesitamos estudios más en profundidad para evaluar todos los efectos colaterales. Yo tenía también como una pregunta, como una curiosidad, y es, ¿este tipo de azúcares que estáis utilizando, los utilizaríais así un poco, digamos, de forma generalizada? Es que a mí me viene un poco a la cabeza ahora algo que yo cuento también a los estudiantes respecto a la resistencia a los antibióticos, ¿no? Cuando algo se utiliza mucho, pues desde el punto de vista biológico, enseguida aparecen resistencias. Entonces, si vosotros habéis encontrado un azúcar así como unas propiedades muy interesantes, claro, el utilizarlo de una forma así generalizada no tendría, digamos, una utilidad corta, digamos que enseguida, digamos, los posibles patógenos se adaptarían a eso. ¿O yo creo que no, porque en este caso no, bueno, podría ser que, claro, que hubiese una coevolución, pero hay que darse cuenta que estos azúcares están de manera natural en la superficie de las plantas y si todavía son activos, entiendo que es porque los patógenos, pues no sé, no están adaptados a ellos, que si se usan de una manera, pues como compuestos purificados puedan desarrollar, pues es una adaptación a corto plazo, pues habría que evaluarlo otra vez. Pero no creo que sea el mismo caso que el caso de la resistencia de antibióticos.
porque son compuestos que están, pues están también de modo natural en las plantas y las plantas no están constantemente reaccionando ante ellos o contra ellos. Es en unas condiciones muy particulares de daño celular que cuando van a ser compuestos bioseñalizadores. Entonces, no sabría cuál es la respuesta exacta, pero yo no creo que vaya a ser igual que en la respuesta a antibióticos. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Yo quería también destacar, como esto sé que lo va a escuchar gente, o esperemos que lo escuche algunas personas en diferido, que este es el año internacional de la defensa de la sanidad vegetal. Entonces, hoy la conferencia de Piti pues viene muy al hilo de este tema porque nos explica, ¿no?, pues cómo las plantas, ¿no?, se defienden un poco de enfermedades y con unas estrategias, digamos, pues muy sostenibles y de gran interés. También comentar a alguien que nos pueda escuchar posteriormente que si tenéis alguna duda acerca de algunas de las imágenes o acerca de algunos de los términos, digamos, específicos que utilizamos muchas veces de una forma habitual y que a lo mejor no queda muy claro, pues que no dejéis de preguntarlo. También podéis escribirnos a las direcciones de correo electrónico que están anunciadas en el programa e intentaremos responder a las preguntas de cualquiera que las tenga. Entonces, no sé si tenemos más preguntas. Y si no, pues de nuevo agradecer a los participantes en esta primera parte y pues ahora lo que vamos a hacer, por si alguien nos escucha, es vamos a poner unos vídeos y también esos vídeos los puede ver personalizadamente cada uno pinchando en el enlace correspondiente y luego ya digo que alrededor de la 1:10 pues vamos a estar un poco pendientes para responder preguntas que pueda alguien hacernos. Entonces, sin más, pues nada, de nuevo agradeceros a todos la participación. No sé si hay algún comentario más. Y ahora, pues ya digo, voy a compartir yo mi pantalla y voy a poner unos vídeos y pues de nuevo agradeceros a todos la participación. Muy bien, gracias. Un saludo. Chao. Un saludo para todos. Vale, pues voy a poner. Hola de nuevo a todos. Estamos un poco en la recta final. Entonces tengo aquí en la pantalla el programa, por si alguien quiere pues, ver los nombres de los ponentes o los nombres de los autores de los vídeos y quiere dirigirles algunas preguntas, pues puede hacerlo. O sea que... Y pues nada, no sé si tenemos alguna pregunta ahora. Lucía, no sé si tienes alguna pregunta por ahí y si no, pues ahora lo vamos a intentar, vamos a dar unos 10 minutos o incluso, bueno, pues dependiendo de la participación que haya. Y... De momento no tenemos preguntas. Vale, yo he ido apuntando algunas cosas y igual, bueno, pues aquí quizá para los que no lo sepan a lo mejor con detalle, muchos de estos vídeos que habéis podido ver y escuchar han sido, digamos, realizados por estudiantes de doctorado. Entonces estos estudiantes pues ponen mucho interés y, como veis, mucha pasión por lo que hacen. Entonces quería preguntarle a Daniela, no sé si está por ahí, que si alguien se pregunta un poco que trabajar con Agrobacterium es una bacteria peligrosa, si tenéis que tener algunas precauciones especiales y qué hacéis con el material que se utiliza para trabajar con él, si eso hay que destruirlo de una forma muy especial o es un organismo peligroso, o si nos puedes contar algo de este tipo de bacteria. Vale, hola. Adelante, ¿se te oye bien? Bueno, estoy también con Carlos, que somos los dos participantes. Claro, ¿no? muy bien, muy bien. A ver, siempre que trabajamos con organismos vivos hay que tener mucho cuidado. Agrobacterium no es una bacteria que pueda causar daño a humanos, pero es verdad que cuando acabamos de trabajar con ellas siempre hay un protocolo de autoclavado y de limpieza. Además, las plantas que se han transformado no siempre las solemos poner en una cámara aparte también para intentar que, pues eso, si hay agrobacterium aún en el ambiente, que no pase a otras plantas, pero suele ser un organismo muy seguro para trabajar con él. De acuerdo, muy bien. Yo no sé si hay alguien de los que haya participado en el vídeo de las plantas al ring, porque he visto que trabajan con ácaros, entonces quería preguntar si los ácaros los cultivan ¿tenéis ácaros en el centro? ¿Es fácil de criarlos esos ácaros? ¿O se compran? No sé si... Hola, soy Estefanía, que he participado en el vídeo. Genial. Sí, los tenemos en el centro, en el Zulo 2,
tenemos una habitación donde ahí no sale nada que esté contaminado con ácaro y todo lo autoclavamos, lo congelamos antes de desecharlo y tenemos un fitotron solo para el ácaro. O sea, todos los experimentos que van con ácaro están dentro de ese fitotron y de ahí no salen. Muy bien. Interesante. Luego tenía también, tenía una pregunta para Sousara. No sé si... voy a hacer la pregunta en inglés porque también decir para los que nos puedan escuchar que Naemet, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, es una estudiante de Irán que está haciendo su doctorado, que está haciendo una estancia aquí mientras hace su doctorado en Irán. Y entonces la pregunta que yo le voy a hacer, la voy a formular ahora en inglés, es preguntarle si en Irán ella estaba hablando sobre tomates, como tomates que sean resistentes a la sequía, y como sabéis, y ha salido varias veces en las charlas de hoy, pues hay mucha preocupación, incluso inquietud contra los transgénicos, sobre todo en la población europea. Entonces le voy a preguntar si en Irán y ella, por ejemplo, descubriera un tomate resistente a sequía y que fuera transgénico, si la opinión pública estaría favorable o hay debate sobre eso o no. Entonces voy a hacer la pregunta. Naemet, I think you can hear me. Hello. Oh, hi. So, Hi. yeah, I can hear you. Okay, so I have a question for you, and it's about the public. So you talk about the transgenic plants, in particular tomato. So what do you think that people in Iran, because you are from Iran, people think is a good idea to have transgenic tomato, or you think that the feeling of the people is against this type of cultures? Yeah, you know, transgenic plants in Iran is forbidden for culture. Oh. Yeah, we are allowed only for studying, you know, for university, not in industrial. Mm-hmm. It's forbidden in my country because of healthy and another thing. But you think, for instance, I don't know if the student at your university or maybe your relatives, what they think about this type of food. You think that in the future they will be more favorable to them, or? Yeah, because you know, in my country, for people consumption, the flavor is more important of quality, and they believe transgenic plants decrease the flavor. Yeah, and I hope in the future it will be okay for select, but now they know traditional crops, you know, not transgenic. Okay, thank you very much, and thank you for your participation. Yeah, thank you. Pues también tenía una pregunta, una curiosidad, ¿no? Para la gente que trabaja con lo de las alergias, yo me he acordado, ¿no? Un profesor que teníamos en la escuela, pues trabajaba con soja, ¿no? Y de trabajar mucho con soja, de hecho, llegó a desarrollar una alergia, ¿no? Entonces, mi pregunta para ellos es así un poco, no sé si ingenua, es, vosotros estáis trabajando sobre todo con, ¿no?, alergenos de melocotón. ¿Tenéis algún riesgo vosotros, los investigadores, de desarrollar a lo mejor algún tipo de alergia o tenéis que tener alguna precaución especial a la hora de trabajar con este tipo de material? A ver, el riesgo evidentemente pues existe porque estar exponiendo a alérgenos constantemente pues tal, pero bueno, cuando estamos trabajando con las fuentes, o sea, con la fuente alergénica, cuando hay mucha concentración de alérgeno y tal, solemos trabajar en campana precisamente para minimizar el riesgo. Entonces yo creo que al final el riesgo es un poco superior al de la población general, pero no muy superior. Ajá. Bueno, eso está bien, ¿no? Porque a pesar de que haya mucho trabajo, por lo menos que para la salud no tenga que estar uno especialmente preocupado, ¿no? Y luego, sí, bueno, pues... Vale, ¿no? Si queréis añadir cualquier cosa. No, de hecho hay gente en nuestro laboratorio que es alérgica a pólenes, por ejemplo, y nosotros trabajamos con proteínas alergénicas de polen y nunca hemos tenido ningún susto, o sea que... Ajá, qué bien. Pues muy bien. Y luego, bueno, pues también respecto al último vídeo, que he visto que hacen ahí un trabajo con fresa muy interesante para sacar ADN. No sé si también con otro tipo de plantas sería sencillo o la fresa tiene algo especial.
para utilizarla. Se puede utilizar, pues yo que sé, a lo mejor podríamos sacar ADN de granos de legumbres o otro tipo de plantas. O no sé si hay alguien ahí del grupo de Chechu, ¿no? No sé. A Chechu sí le oigo. Bueno, igual ahora no se te oye, Chechu. O no sé si hay alguien ahí. Sí, Te veo. ¿me oís? Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí. sí. No Pues se era, a me ver, oye. dime. Se me oye. Sí, yo creo que en principio la fresa se utiliza por la facilidad, porque se rompe muy... Ya tiene yo trabajo hecho en las roturas. Tiene mucha agua y entonces eso favorece que se rompan bien las paredes celulares. Utilizarse tipo de vegetales. El único problema sería en caso que pues lo que sea, fuese o bien otro tipo de compuestos que dificultasen un poco a la fresa, pero vamos, en principio general, en el cual rompes las células, traes el ADN, pues usando las sales que están poco presentes ahí en la solución y precipitas el ADN de esa manera. Es una es un aislamiento sin una purificación demasiado buena, ¿no? Pero suficiente para ver la cantidad de ADN Claro. que se observa a simple vista. Bueno, pues no sé, estoy pendiente un poco si hay alguna pregunta más. No sé, tenemos a Lucía, que es nuestra anfitriona, es también otra estudiante de doctorado del centro. No sé si tenemos alguna pregunta más. Hemos también dejado abierto la posibilidad de que alguien las haga por escrito, ¿eh? De hecho, si alguien ve este vídeo en diferido, pues que sepa que nos puede escribir a posteriori y nosotros intentaremos responderle. Habéis visto que es muy interesante, que los vídeos tienen experimentos sencillos que se pueden hacer en institutos, incluso caseros, y de hecho, si alguien tuviera alguna duda, pues estaríamos encantados de darle más explicaciones. La verdad es que este año, 2020, pues hemos tenido una Semana de la Ciencia un poco especial. De hecho, esperemos que otros años, porque normalmente lo valoran mucho, puedan ser presenciales, que estén en contacto más directo con los investigadores. Y yo, pues, no tengo más cosas que comentar. No sé si alguien de los participantes, de hecho, agradecer de nuevo siempre, porque estas actividades tienen éxito gracias a la participación de tanto estudiantes como investigadores y también del equipo técnico, Aarón, que se ha encargado de ayudarnos con la parte informática, y luego para editar. Estas conferencias de hoy se grabarán también y le dejaremos un enlace puesto en la página en el icono de la Semana de la Ciencia.